menos 2. Bueno, los vectores no necesariamente deben empezar siempre en el origen, como estos dos. Estos dos vectores tienen el punto inicial en el origen y el punto final aquí en los puntos que había dibujado anteriormente. Pero los vectores son objetos libres en el sentido de que pueden empezar en cualquier punto del plano cartesiano y terminar en cualquier punto. Por ejemplo, vamos a centrarnos por ahora en el vector u, que tiene coordenadas 3,2. Bueno, el vector u es este vector de aquí, pero este vector lo podemos nosotros agarrar de aquí y desplazarlo a cualquier lugar del plano, siempre y cuando lo mantengamos con su misma magnitud, su misma dirección y su mismo sentido. Por ejemplo, este vector lo podemos trasladar a cualquier parte del plano, por ejemplo aquí. Este vector, si se fijan, tiene la misma magnitud que este de aquí, tiene la misma dirección porque tiene el mismo ángulo de inclinación y el mismo sentido que este de aquí. Así que en realidad este vector también es el vector u, es el mismo vector aunque lo hayamos desplazado para acá. Lo mismo podríamos desplazarlo aquí, podríamos desplazarlo aquí, aquí o aquí, y sigue siendo el mismo vector. Entonces un vector es libre de moverse a cualquier parte del plano y podemos seguirnos refiriendo a él como el vector con componentes 3,2. Bueno, con los vectores se pueden realizar algunas operaciones. Eso es algo muy importante que estaremos utilizando bastante. Las operaciones que se pueden realizar con los vectores son esencialmente dos, las dos más importantes. Más adelante veremos alguna otra, pero las dos más importantes y esenciales de un vector son la suma de vectores, la cual se define de la siguiente manera. Si tenemos dos vectores, el vector u con componentes a y b y el vector b con componentes c y d, vamos a definir la suma de estos dos vectores como la suma de las componentes. O sea, para calcular la suma del vector u con el vector b, simplemente sumamos las componentes x, que son a más c, y las componentes y, que serían b más d. Y de esa manera es como se define la suma. Por ejemplo, si tenemos el vector u con componentes 2,5 y el vector ub con componentes 1,3, la suma de u con b va a ser el vector con componentes 3,8, porque 2 más 1 nos da 3 y 5 más 3 nos da 8. Así es como se define la suma. Y la otra operación que es muy utilizada, bueno, importante, esencial en los vectores, es la multiplicación por un escalar. Un escalar significa un número real, porque noten que en este caso un vector no es un número real, es un par de números reales. Siempre tiene dos números separados por una coma. Más adelante veremos vectores en 3 dimensiones en los cuales hay 3 números reales, pero en este caso un vector tiene 2 números reales, los que hemos visto hasta ahora, y un escalar se refiere a un solo número real, a los números usuales que usamos siempre, como el número 2, como el número 5, etc. Entonces la multiplicación por un escalar se define de esta manera. El escalar k, que representa un número real, multiplicado por el vector u, que es este de aquí, se va a definir como multiplicar cada componente por el número real, o sea, k por a y k por b. Por ejemplo, si el vector u es igual al 2,5, entonces multiplicar ese vector u por 2 nos da como resultado el vector con componentes 4,10, porque multiplicamos el 2 por este 2 y nos da 4, y este 2 por el 5 nos da 10. O sea, cada componente la multiplicaríamos por 2 para obtener el resultado de esta operación. También, por ejemplo, podríamos calcular menos 5 por el vector b, donde el vector b es el que tiene componentes 1,3. Entonces simplemente multiplicamos menos 5 por 1 nos da menos 5 y menos 5 por 3 nos da menos 15. Este número de aquí, por el que multiplicamos un vector, repito, puede ser cualquier número real. También podemos multiplicar por menos 1 o por raíz cuadrada de 2 o por 0 o por pi o por cualquier número.